Buenas tardes a todos. Saludarles y darles la bienvenida a la cordial bienvenida al Innovation and Research Week, Second Edition. En esta ocasión tenemos el webinar de Jefas Insight Session. Me gustaría presentarles aquí a nuestro moderador y a todos nuestros panelistas y a nuestro director de Dirección de Investigación, el profesor Luis Chávez Bedoya. Vamos a empezar aquí con la presentación de nuestro moderador, el profesor Néstor Salcedo. Es investigador postdoctoral en el Centro de Gobierno Corporativo de SADE Business School en Madrid, Barcelona. Profesor visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor adjunto en ESAM Graduate School of Business. Con más de 15 años de experiencia, se especializa en gobierno corporativo, estructuras de liderazgo, dinámica de consejos, transición de directivo a consejero y la intersección entre gobierno corporativo y tecnologías de información. Actualmente es Academic Chair de la Business Association of Latin American Studies, BALAS, además de miembro académico del EXI y activo de ICGS. Su investigación ha sido publicada en revistas internacionales y ejerce como editor-chief de la Latin American Business Research Section en Conject Business and Management, Associate Editor en MRGM and RAE y miembro del comité de varios importantes revistas. En paralelo a su labor académico, asesora empresas familiares, privadas y cotizadas en estructuras de gobierno, actividad de consejo, alineamiento estratégico y transformación digital. Su trabajo se centra en fortalecer las prácticas de gobierno corporativo en Iberoamérica y en impulsar la integración de tecnologías digitales en los procesos de toma de decisiones de los consejos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Néstor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Más bien, gracias por la invitación como moderador y también, bueno, darle la bienvenida a todos los autores que van a exponer, profesores bastante importantes dentro de la región que han publicado en Jefas y que tienen, de hecho, a buen recaudo presentar unos temas que son bastante interesantes. Yo no sé si de repente me habían comentado de hacer una breve introducción a la revista, tal vez como un recordaris, pero si no, pasamos rápidamente a los temas. No sé cómo lo Yo, veas, Luis. yo creo, Néstor, que mejor vamos avanzando a los temas porque estamos un poquito con Con el atraso. tiempo, Y si claro, sí, también lo terminamos a vi. tiempo, hablamos algo más de la revista. Pero de todas maneras, como editor en jefe, les doy la bienvenida igual a todos, agradecerle también a Néstor la participación, a los autores, y espero que esto sea también una muestra de los artículos que publicamos en Jefas y sobre todo que puedan conocer a nuestros autores también. Así Bienvenido. es. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, voy a dar la bienvenida a nuestro primer autor, el profesor Serhat Yaman. El profesor Serhat Yaman es profesor asociado del Departamento de Finanzas y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es doctor y máster en Economía Empresarial por la Universidad de Salamanca y licenciado en Economía por la Universidad Técnica de Yildiz. Ha llevado a cabo una amplia gama de investigaciones teóricas y empíricas sobre comportamiento financiero de empresas de Europa y América Latina, y su trabajo se ha publicado en revistas internacionales indexadas como el Journal of Business Finance and Accounting, Global Policy, Rebuff, entre otras, y se ha presentado en diversas conferencias internacionales. Y sus principales intereses de investigación están enfocados en finanzas empíricas, abarcando temas como inversión corporativa, estructuras de capital, políticas de dividendos y tesorería, gobierno corporativo, tema que también es de mi interés, estructuras de propiedad, remuneración de directivos y conflictos de agencia, así como la insolvencia empresarial, quiebras y uso de información privilegiada, y gestión de resultados y conservadurismo contable. El paper que va a presentar ahora para la audiencia es The Role of Agency Costs and Shareholder Protection on Family Firms Cash Holding Decision Making. Bueno, le doy la bienvenida al profesor y como se dice en inglés, the floor is yours. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan, no? Todos, por favor, es que después de tanto todo. Gracias, Meilín, Néstor, Luis, por la invitación, realmente. Y perdón que estoy ahí correteando, Luis también lo sabe, que tengo clase igual en poco por ahí. Y más bien estaba intentando ahí estar un poco más antes, pero sucede cosas, ¿ah? Y eso siempre sucede cosas así. Y voy a hacerlo
más rápido y más claro posible y luego, bueno, por si acaso si tienen preguntitas, podemos hablar. Lo que voy a hablar hoy día es el trabajo que sí que hace poco hemos publicado allí en Jefas, básicamente. Y estamos hablando de la relación. ¿Yo puedo controlar o no? No, no. No, atrás entonces, primero voy a ver. Lo que vamos a hablar de las costes de agencia y vamos a hablar de la... básicamente el tema es el cash holding, ¿no? Lo que estamos hablando, el efectivo. Y eso es un trabajo antiguo, normalmente 2, 3 años tiene un poco más, porque es de mi doctorado, por ahí con mi tesis y lo que se estaba haciendo ahí con Belén, estaba trabajando de la Universidad de Salamanca, porque soy de ahí también, ¿no? Y el tema, pasando, siguiente por favor, ¿ya? El tema es súper súper básico y bien trabajado ahí en la literatura, básicamente. O sea, la pregunta empieza por qué las empresas hacen cash holding, por qué tienen el efectivo, ¿no? ¿Para qué sirve? Y ahí tenemos en la literatura diversas respuestas, tal cual como están viendo, ¿no? La empresa, bueno, necesita para su inversión, necesita para asegurarse, no tiene que, si existe algún tipo de incertidumbre en la literatura, a ver si la empresa tiene financiamiento externa o no. Bastantes respuestas tenemos en nuestras clases igual, si se acuerdan de la teoría de payoff, por ahí estamos hablando. ¿Y por qué estamos nosotros interesados con costes de agencia y shareholder protection, lo que están viendo? Siguiente página, por favor. Porque en la literatura estos dos están bien trabajados y algunos trabajos dicen que costes de agencia son muy importantes para decidir, más importante para decidir ahí el nivel de cash, el nivel de efectivo de la empresa. Y hay otros trabajos, lo que están viendo como Hartford, Calcheva, están con Linz, y ellos sí que están ahí enfocados más a la parte de shareholder protection, o sea, y ellos dicen que no, o sea, la protección básicamente es más importante por allí, y nosotros estamos pensando en esa época, ¿no? O sea, hace años, me refiero 2, 3 años, no hay ningún trabajo que hace una comparación entre estos dos valores, entre estos dos factores. Y nos interesaba ver cuál es más importante para hacer cash holding si comparamos estos dos efectos al mismo tiempo. Y eso es el breve resumen del trabajo, básicamente es lo que estamos haciendo. Sí, podemos pasar. Para hacer eso, o sea, vale, perfecto, costes de agencia está por ahí y por otro lado, shareholder protection, ya. Eh, pero ¿qué tiene que ver el trabajo con family firms, lo que estamos hablando con empresas familiares por ahí, ¿no? Y nosotros trabajando con empresas familiares hemos dado cuenta que, o sea, estos factores que estamos buscando, sus relaciones, sí que se pueden explicar claramente y muy bonito ahí con empresas familiares. Y justo por eso, o sea, eso es algo que sabíamos en la literatura también, que existen o lo que estamos trabajando nosotros, dos tipos de costes de agencia y le estamos llamando como la literatura, muchas veces le llaman como número uno y número dos. Número uno, lo que están viendo las empresas, esto es un tipo de costes de agencia entre el dueño y los managers, lo que están viendo. Y segundo tipo de costes de agencia también muy famoso en la literatura es entre los shareholders, o sea, mayoritario y minoritario. Y nosotros hemos dado cuenta en esa época sí que estos dos tipos de costes de agencia se puede explicar claramente con empresas familiares. ¿Vale? Y shareholder protection, igual en este trabajo estamos usando, como en la literatura hay bastantes trabajos por ahí también, ¿no? O sea, se puede explicar con Anti-Director Rights Index, eso es de la Porta, antigua, pero funciona todavía en la literatura. Y otra relación que se usa bastante en la literatura para explicar ese protection es las empresas, dividir a las empresas, cuáles tienen un civil law, cuál tiene common law, qué tipo de derecho tienen ellos, ¿no? Y eso sí que divide bastante las empresas y explica bastante bien shareholder protection. ¿Ya? Podemos pasar. Y usando eso, la empresa familiar estamos decidiendo, básicamente estamos explicando
tipo de costes de agencia, con family ownership, lo que están viendo las empresas familiares, y la literatura claramente nos muestra que el problema que estamos hablando del costes de agencia o existe muy poco o casi nada para las empresas familiares. Y ustedes probablemente, claramente lo saben muy bien, que en las empresas familiares, este es el dueño y el manager o el CEO, lo que sea, ahí son mismas personas. Y justo por eso se puede decir que estos costes de agencia tipo 1 normalmente en las empresas familiares no existen. ¿Ya? Y segundo es tan importante como eso, ¿no? O sea, estos costes, estos problemas de segundo tipo de costes de agencia entre minoritario y mayoritario, es bien trabajado en la literatura y es más fijado, se puede observar bastante ahí en las empresas familiares, ¿no? Porque las empresas familiares normalmente buscan más poder, buscan ser mayoritario y buscan controlar más la empresa, ¿no? Y al mismo tiempo, desde esa perspectiva de costes de agencia, nosotros como tipo, entre comillas, un tipo de robustness, estamos buscando la definición, otra definición que sea de empresa familiar, que nos ayuda para identificar esos costes de agencia segundo tipo, y eso lo estamos haciendo tal cual como están viendo con las empresas jóvenes y viejos ahí, entre empresas familiares, ¿vale? No voy a entrar en sus definiciones porque, o sea, sus definiciones son un tema y larguísimo y no solucionado en la literatura todavía. Es bastante complicado cómo definir una empresa familiar. ¿Desde qué perspectiva lo estás preguntando? Eso es una pregunta difícil. O sea, si quieres la perspectiva política, si quieres académica, si quieres otra cosa y tal. Y sí, por supuesto, eso depende de la zona. También en América Latina quizás es diferente que Europa. Pequeños nuances, existen pequeñas diferencias, ¿no? Pero tal cual lo que estamos haciendo nosotros, la empresa si es dominante o no, la empresa si es joven o no, y la empresa es familiar o no, desde esa perspectiva de costes de agencia son las definiciones que ponemos. Sí, siguiente, por favor. Y aquí tenemos las hipótesis y las relaciones. Les voy a explicar después también, creo que podemos pasar. Ya, aquí te estamos viendo las tres hipótesis. Hipótesis 1, 2, 3, básicamente son hipótesis que se puede decir de alguna manera, no directa a veces, pero están ahí explicados en la literatura y nosotros queremos saber, a ver si con nuestra muestra sí que funcionan esas relaciones, existan esas relaciones o no. Justo por eso estamos buscando ese tipo de costes de agencia, a ver si no existen ahí en las empresas familiares y justo por eso familiares tienen más cash. 2A en la hipótesis, ahí en 2A, hipótesis 1 estamos buscando el efecto del coste de agencia número 1. Hipótesis 2, A y B, aquí dos definiciones tenemos, pero estamos buscando igual lo mismo, estamos buscando la relación o el efecto, mejor dicho, del coste de agencia tipo 2. Primero lo estamos haciendo con shareholders dominante y el otro lo estamos haciendo ser empresa familiar joven o no. Hipótesis 3, siguiente página, por favor. Y la 3, aquí estamos viendo, a ver si shareholder protection realmente funciona en nuestra muestra. O sea, las empresas que tienen poco protección, los países que tienen poco protección normalmente afecta para que tengan las empresas más cash. Esto es la pregunta. Y esa hipótesis 3, básicamente tenemos su robustness también al mismo tiempo, porque en vez de utilizar aquí, o bueno, depende de la definición de shareholder protection, aquí sí que se puede poner más hipótesis, pero para este paper los hemos quitado algunas partes, ¿vale? No pudimos poner todo porque era larguísimo el trabajo. Y en el 4 y 5 es lo que estamos haciendo nosotros, a ver si tal cual estamos pensando, porque estamos pensando desde el principio, a ver si costes de agencias son más fuertes en esa relación que shareholder protection, porque shareholder protection no es directamente relacionado con la empresa, sino el país y sus relaciones y tal por ahí, y nosotros también estamos pensando que costes de agencia era más importante en esa decisión. Y, y para eso, en la hipótesis 4 estamos comparando
costes de agencia tipo 1 con shareholder protection, y en la hipótesis 5 estamos comparando costes de agencia tipo 2 con shareholder protection. Otra vez, por supuesto, para hipótesis 4 y para hipótesis 5 tenemos otras hipótesis con otras definiciones tipo robustness, y todos realmente sí que tienen el mismo resultado. Por eso deberíamos ahí, o hemos quitado un par de relaciones por ahí. Por favor, siguiente. Estamos usando tiempo hasta 2019, entre 2010 y 2019. Es lo que estamos hablando básicamente, es lo que estamos esperando, porque como les dije, es un trabajo antiguo, 2 años o más tiene, y estamos esperando actualizar sus datos hasta 2019, por eso hemos demorado, entre comillas, un poco con eso. Y como es un trabajo que pertenece a mi tesis, un poquito, tesis doctoral me refiero, por eso existen ahí 15 países de Europa, y, y casi la mitad sale empresas familiares aquí, y otra mitad, incluso un poquito más, no familiares por ahí. Y por supuesto no estamos añadiendo empresas financieras o las empresas del gobierno, etcétera. Y estamos usando lo que están viendo Thomson Reuters, que Eikon, que ahorita tiene otro nombre, él es EG, y Amadeus para la parte de propiedad, y estamos usando los datos de OECD que están ahí, esos datos macros especialmente. Y tenemos un panel data, tenemos System GMM, eso es lo que estamos usando para heterogeneidad, lo que están viendo individual, y tipos de problemas de endogeneidad para quitarlo. ¿Ya? Siguiente, por favor. En la hipótesis 1, esta es nuestro modelo, lo que estamos esperando aquí. Este es el modelo súper usado en la literatura del cache. Siempre se usan básicamente basado en el trabajo de Opler, lo que están viendo 99, ¿no? Es súper famoso y casi siempre se usa. Aquí nosotros estamos añadiendo el efecto de la familia, y estamos esperando para la familia, gracias a no existir tipo de costes de agencia tipo 1, básicamente las empresas familiares suelen tener o deberían tener más cash por ahí. Hipótesis 2. Siguiente página, por favor. Sí, 2A y B. Acá estamos mirando la relación del, o mejor dicho, el efecto del coste de agencia tipo 2, ¿no? O sea, cuando existe un grupo mayoritario y minoritario, y si existe un problema entre estos dos grupos, a ver si las empresas, aquí en este caso igual familiares, si tienen más cash o no. Siguiente página. Acá sí estamos ahí siguiendo la literatura otra vez, a ver si existe básicamente poco shareholder protection en un país con dos diferentes definiciones, a ver si las empresas sí que suelen tener más cash o no. Hipótesis 4. Siguiente página. Y 5, en este caso ya estamos ahí comparando, estamos ahí cogiendo solo los datos que tienen básicamente poco protección, shareholder protection por ahí, y estamos añadiendo en la hipótesis 4 el efecto del costes de agencia tipo 1, y en la hipótesis 5 estamos añadiendo costes de agencia tipo 2, y estamos haciendo comparación a ver si costes de agencia sí que supera o básicamente tiene más efecto ahí al valor a la decisión de cash holding de las empresas. Sí, una más. Y sí, los resultados. Resultado, rapidito. Bueno, sí que hay conclusión, ya. Porque están ahí. Sí, el tema es de todos sí que apoyan básicamente las empresas, gracias al no tener las empresas familiares, gracias a no tener costes de agencia tipo 1 y tener costes de agencia tipo 2, sí que tienen más cash, y al mismo tiempo eso nos sale lo mismo como el efecto del shareholder protection. Y por otro lado, tal cual como estamos esperando, lo que vemos, el efecto de costes de agencia sí que supera ya el efecto de shareholder protection, y eso es la novedad que sí que estamos añadiendo con este paper a la literatura.
Perdona por la rapidez, y perdón por el idioma, yo no soy latino, peruano, español ni nada. Como saben, yo soy de Turquía, pero eh, ojalá que no eche tantos errores ahí. Gracias, primero por la rapidez, segundo por el idioma, tercero, bueno, no sé, estoy ahí correteando. Gracias. Muchas gracias al profesor Yaman. No sé si hay alguna pregunta del público. En turco, si quieren, ahí, contraataque. En O todo alguna caso, yo, consulta. Sí, 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 por favor, Milena. no, comentaba que cualquier consulta, porque tengo entendido que el profesor Yaman necesita retirarse, correcto, profesor Yaman, usted nos comentó ello, Eh, pero tengo el correo, entonces no sé si quizás al final Sí, por favor. tenemos alguna consulta, alguna duda y quizás podríamos compartir su correo, si le parece. Ningún problema y además me gustaría mucho. Y lo siento por no poder estar ahí. A mí me gustaría ver ahí siguientes presentaciones o a mí me gustaría estar juntos ahí físicamente algún día en alguna reunión. Pero hoy día no ha sido, estoy correteando. Igual, muchísimas gracias por invitarme y espero que les guste. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Yaman. Entonces, bueno, nada, agradecerle Gracias. muchísimo. Ya, gracias a ustedes ya tengo una cuenta de Zoom también. Eso es algo, un plus que me faltaba. Muchas gracias. Buen día a todos. Igual, buen día. Bueno, entonces pasamos a, a nuestra siguiente presentación. Eh, Voy a presentar a dos profesores también con una publicación de Jefas bastante importante. Son el profesor Juan Carlos Leiva y la profesora Evelyn Núñez. El profesor Juan Carlos Leiva es profesor catedrático en la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y posee un doctorado en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia en España. Y sus investigaciones abarcan temas de innovación, pymes y emprendimiento, además de que es coeditor jefe de la revista Tech Empresarial, indexada en Web of Science y Scopus. Y la profesora Evelyn Núñez, que es profesora en la Escuela de Administración también de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, posee una maestría en Dirección de Empresas y es doctoranda de Dirección de Empresas. Su investigación abarca temas de innovación, gestión verde y orientación digital. Además, es coordinadora del Bachillerato en Administración de Empresas del TEC y el paper que van a presentar es Innovation, Green Management and Small and Medium Enterprises Performance, Evidence from Latin American Manufacturing Firms. Bueno, les doy la bienvenida y por favor, Muy bien, buenos días. adelante. Buenos días, muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Pues como fue mencionado, este es un paper que va a ser publicado pronto en Jefas. El equipo de autores es Evelyn Núñez, Juan Carlos Leiva y nuestro colega Ronald Mora, que el día de hoy no pudo acompañarnos. Vamos a hacer un recorrido rápido por el paper desde su importancia y el gap hasta algunos hallazgos, implicaciones y limitaciones que tiene el paper siguiendo el formato tradicional. Eh, este paper trata, como todo paper, cuenta una historia y en esta historia hay varios actores. Entonces, uno de ellos es la innovación. Como ustedes tienen ahí en la izquierda, sabemos todos que es un motor económico para reducir costos operativos, para mejorar desempeño y para agregar nuevos productos y servicios o mejorados o nuevos procesos. Otro de los actores que tenemos es pues toda la parte ambiental. De hecho, Green Management, que una traducción sería ahí como gestión verde, es todas aquellas acciones que las empresas y las organizaciones en general implementan para tratar de disminuir su impacto ambiental. Ustedes ahí en pantalla tienen algunos ejemplos: crisis del agua, contaminación, desperdicios, gestión de energía, desechos. Y además, el otro actor es el desempeño competitivo, que es, o el desempeño de las empresas en general, que en este caso son pymes, pequeñas y medianas empresas,
y además manufactureras de América Latina, que ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esos tres, digámosle, actores, en el caso del desempeño, pues partimos de la teoría de los recursos y capacidades, que como ustedes sabrán, pues lo que busca básicamente o lo que postula es que el desempeño de las organizaciones de las empresas está en función de la creación de ventajas competitivas únicas, duraderas, ilimitables o muy difíciles de imitar. Entonces, bajo ese entorno es que nosotros presentamos este paper con esos actores ahí, desempeño, innovación y green management. Cuando nosotros revisamos la literatura, pues nos encontramos algunos vacíos o algunos espacios en los cuales podemos contribuir con esta investigación. Por ejemplo, si bien es cierto el tema de la gestión verde o el green management, nosotros esperaríamos que mejorara el desempeño empresarial, pues la evidencia empírica sigue siendo escasa, sigue siendo limitada. Incluso en algunos casos no hay concordancia en si estas inversiones en mejores prácticas ambientales, en reducción de contaminación, en manejo de agua, pueden contribuir con el desempeño, porque como ustedes sabrán, pues cuando una empresa hace un tipo de inversión de estas, muchas veces hay curvas de aprendizaje, hay inversiones, hay proyectos, hay fracasos que pueden impactar negativamente el desempeño de la empresa. Entonces, ahí hay un gap en el sentido de que la evidencia no es completamente concordante en el sentido de que la gestión verde va a impactar positivamente el desempeño. Pero además existe un gap en el tema de la innovación y el desempeño. Es decir, igual la innovación que a todos nos gusta y que todos propugnamos por ella, pues cuando vemos la evidencia empírica, en realidad no existe una completa coincidencia en que siempre la innovación impacte positivamente el desempeño, especialmente si hablamos de pymes manufactureras. Lo mismo más o menos, desde el punto de vista de recursos y capacidades, hay temas como la cultura organizacional, como los procesos de aprendizaje, como o las curvas de aprendizaje, que podrían ser que en algunos casos no produzcan esa relación entre innovación y desempeño. Además de eso, pues hay poco estudiado en América Latina. La mayoría de esta investigación está radicada en países europeos y en países asiáticos, con lo cual pues vimos ahí que mediante este artículo podíamos hacer una contribución interesante a lo que es el conocimiento en este tipo de cosas. Entonces, a partir de ello, nos planteamos un objetivo que es explorar la relación existente entre la gestión verde o el green management, el desempeño innovador o la innovación en general, y el desempeño de las pymes manufactureras en una muestra de empresas de América Latina. Lo que queríamos entonces es ver cómo esa interacción entre la innovación, el desempeño, perdón, el green management, ¿no? La gestión verde, podían relacionarse con el desempeño competitivo o con el desempeño de las empresas. Entonces, a partir de ahí, y como les decía, desde el enfoque de recursos y capacidades, después de una revisión teórica y de ver lo que se estaba investigando y los diferentes enfoques que existían, pues llegamos, no les voy a mostrar toda la teoría, les voy a mostrar la parte más interesante que son las hipótesis, llegamos a lo que es pues un modelito en el cual nosotros lo que estamos planteando es que hay una relación entre el green management, la innovación y el performance. Es decir, de alguna forma, el green management, es decir, cuando una empresa incorpora prácticas verdes, reduce su desecho, maneja mejor el agua, tiene iniciativas, incluso hay una parte que puede ser hasta certificaciones ambientales, cómo eso podría, por medio de la innovación, afectar o relacionarse con el performance de las empresas. Por ejemplo, cuando las empresas pueden innovar con productos verdes, cuando las empresas pueden innovar con procesos más amigables con el ambiente que reduzcan costos, o cuando las empresas pueden hacer algún tipo de innovación relacionada con estas prácticas verdes, que les reitero, es cuando las empresas manejan agua, manejan desechos, cuando son más amigables con el ambiente, cómo eso puede afectar el desempeño. Entonces, básicamente son cuatro hipótesis. Hay una que es que el green management tiene una relación positiva con el performance, luego que el green management se relaciona positivamente con la innovación, después que la innovación se relaciona con el field performance, y la hipótesis 4, que es la de líneas cruzadas, que es donde creemos que el paper agrega valor, y es esa interacción de cómo la innovación puede ejercer un rol mediador entre la relación del green management y el field performance. Le paso la palabra a mi colega Evelyn, que les va a seguir comentando el resto del paper. Ahí me vas diciendo, Evelyn, cuando hago el cambio, por favor.
Buenos días a todos. Bueno, creo que buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Mucho gusto. Eh, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre la metodología, los resultados, eh, implicaciones teóricas y prácticas. Este trabajo se realizó con datos de fuentes secundarias que se recolectaron en mayo de 2022 por el Observatorio Iberoamericano de la PYME, de la MIPYME. Esta es una organización privada sin fines de lucro que está compuesta por más de 150 universidades de 22 países de América Latina y España. Nosotros como investigadores participamos en ese momento de la recolección de datos. Em, Se realizó un muestreo estratificado por sector, tamaño y país. Un total de 16,000 ejecutivos respondieron el instrumento. Sin embargo, nosotros nos enfocamos únicamente en las pymes manufactureras, por tanto, analizamos una muestra de 3,733 pymes manufactureras. Las características de esta muestra, bueno, un 60% eran hombres, 40% mujeres, 46% eran microempresas, 29 pequeñas, 15% medianas. Un 20% de la muestra eran empresas mexicanas, 12% eran empresas centroamericanas, 65% de Sudamérica. Realizamos análisis factorial exploratorio con un software libre llamado JASP. También hicimos modelos de ecuaciones estructurales basados en mínimos cuadrados y para esto utilizamos el software Smart PLS. Y utilizamos como variables de control el logaritmo natural de tamaño y antigüedad. Si quieres, puedes pasar. Gracias. Las variables que estudiamos, como lo mencionó Juan Carlos, fue gestión verde, resultados de innovación y desempeño de la PYME. Ahí puedes avanzar también. Para analizar o evaluar la unidimensionalidad, la confiabilidad de los índices, utilizamos el CR, el AVE. Bueno, pues en todos los valores cumplieron con los criterios mínimos de 0,7 para el CR, 0,5 para el AVE, con lo cual pues sí encontramos confiabilidad interna y validez convergente en los datos. También se aplicó el criterio de Fornell, el Larker, el HTMT, todos dentro de los umbrales recomendados. También hicimos la prueba de un solo factor de Harman. Eh, Analizamos en el modelo estructural, analizamos los bits. Si quieres ahí puedes pasar a la... bueno, aquí están como todos los datos. Pasate porfa a la de las... un poco más. No creo que te estás devolviendo. Esta. No, a la prueba, a las tablas donde están las pruebas de hipótesis. A ver, perdón. Ahí, ajá. El modelo, bueno, decía que el modelo estructural se evaluó, ahí se evaluó los BIF, ¿verdad? Para identificar posibles problemas de multicolinealidad y pues no tenemos multicolinealidad entre los constructos. Respecto al estudio, a la prueba de hipótesis, nuestros resultados indican efectivamente, ¿verdad?, que la gestión verde se relaciona de forma positiva y significativa con el desempeño empresarial, confirmando la hipótesis 1. La gestión verde también se relaciona de forma positiva y significativa con los resultados de innovación, y la innovación efectivamente se asocia de forma positiva con el desempeño empresarial, confirmando la hipótesis 3. Para realizar la evaluación de la hipótesis 4 se utilizó la técnica de bootstrapping con el fin de analizar, ¿verdad?, el efecto mediador que tenía la innovación entre estos dos constructos, y los resultados mostraron que efectivamente existe una mediación positiva y significativa con el desempeño entre la gestión verde y el desempeño empresarial, confirmando la hipótesis 4. Y bueno, podemos concluir también que el modelo explica, ¿verdad?, el 14,3 de la varianza del desempeño empresarial y el 16% de la innovación, ¿verdad?, con valores Q cuadrado mayores a 0, lo cual confirma que el modelo tiene relevancia predictiva. Respecto a, puedes avanzar.
Gracias. Respecto a las conclusiones, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente se cumplen todas las hipótesis en cuanto a las implicaciones teóricas. Pues nuestro estudio demuestra que efectivamente la gestión verde, comprendida como una capacidad dinámica, influye de forma significativa en el desempeño de las pymes manufactureras, lo cual coincide con estudios e investigaciones previas que nos encontramos y que se realizaron en otros contextos. Efectivamente, la innovación actúa como un mecanismo intermediario que va, digamos, potencia, ¿verdad? La capacidad, la gestión verde sobre el desempeño empresarial, también en línea con otras investigaciones que también encontraron, ¿verdad? Que la innovación es o tiene un efecto mediador positivo en el rendimiento. Desde el punto de vista de competitividad organizacional, los hallazgos confirman que la gestión verde fortalece, ¿verdad? La competitividad de la organización en línea con lo que nos indica el Resource-Based View, ¿verdad? Y la teoría de capacidades dinámicas. Podríamos pensar que entonces que la sostenibilidad ambiental como un elemento estratégico puede llevar a la pyme no solo a cumplir elementos normativos, sino que también puede mejorar su posicionamiento de mercado. Ahora que mucha la duda puede estar por ahí, ¿existe o no existe un efecto positivo sobre el desempeño? Tal vez nos comprometemos con temas ambientales para cumplir con las expectativas de los stakeholders o para cumplir con normativa, pero bueno, resulta que hay otros beneficios asociados para la empresa y que pueden ser incentivo, ¿verdad? Para que nos comprometamos con el tema ambiental. En este contexto, pues la innovación funciona como una capacidad que pensamos que le permite a la empresa reorganizar sus recursos, que en este contexto son limitados, extendiendo las premisas del Resource-Based View para entornos donde hay restricciones estructurales, ¿verdad? Como es este contexto en el que se desarrolló el estudio. Desde el punto de vista de implicaciones prácticas, pues los resultados confirman, ¿verdad? Son relevantes para pymes de América Latina, donde existe menor evidencia respecto a los efectos de las capacidades verdes o de las actividades verdes e innovadoras en comparación con estudios que se han realizado en otros entornos como el asiático o el europeo. Entonces, pues los resultados para nuestro entorno son muy importantes, confirmando que la gestión verde efectivamente genera ventajas competitivas, siendo aquí como una banderita verde, ¿verdad? Para las pymes manufactureras, de forma que al mejorar el desempeño eh, ambiental, ¿verdad? Pueden contribuir también a un mejoramiento de su posición en el mercado. Y también podríamos pensar que se puede mejorar la reputación de la empresa. Es esencial, obviamente, priorizar las acciones ambientales con el fin de reducir la huella que deja las operaciones del negocio y cumplir con las regulaciones y todo esto, pero también se puede ver la gestión verde pues como un instrumento estratégico generador de ventajas competitivas al mismo tiempo que se cumple con responsabilidad social, con temas regulatorios. Consideramos que a nivel de política pública, estos datos son importantes para promover la adopción de prácticas verdes, promover que las empresas se comprometan con temas ambientales, especialmente porque hay una tendencia hacia la transición, hacia la carbono neutralidad. Entonces, nos parece que desde el punto de vista de política pública se pueden generar incentivos financieros, incentivos fiscales también que pueden propiciar este compromiso de las pymes con la incorporación de la gestión verde dentro de la estrategia. Otro elemento que es importante es que la innovación no es exclusiva de grandes empresas. Bueno, consideramos que todas estas empresas estudiadas nos permiten concluir, ¿verdad? Y motivar y quitarnos tal vez esa idea de que la innovación es para empresas grandes que tienen mucho dinero, incluido
la promoción de temas ambientales que tal vez está muy desarrollado en otros contextos de países desarrollados, pero no, aquí también se puede dar resultados positivos. Las pymes manufactureras con recursos limitados también pueden beneficiarse de la adopción de estrategias de innovación y gestión ambiental. Incluso, bueno, los temas ambientales, por ahí al inicio Juan Carlos nos decía que habíamos encontrado en la literatura que, bueno, algunos estudios habían determinado que la incorporación de prácticas verdes de repente requiere inversiones importantes en investigación, en compra de equipo, pero bueno, también vemos en estos resultados que en entornos con escasez de recursos y tal vez donde no hay tantas oportunidades, también se puede incluir la gestión ambiental. Y bueno, pues en general los resultados son muy pertinentes. Para este contexto, ¿verdad? Y que el tema de los recursos y las limitaciones no sea un impedimento para que las pymes busquen innovar, busquen mejorar la competitividad y la incorporación de estos elementos ambientales en su gestión. Bueno, pues como limitaciones, elementos culturales y regulatorios, ¿verdad? Que no fueron considerados. También los costos asociados a las prácticas verdes no se contemplaron y consideramos que son temas que se podrían abordar en futuros estudios. Ay, perdón si me extendí. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto al profesor Leiva como a la profesora Núñez por su interesante contribución. Y nada, si pasamos a nuestro siguiente expositor o autor, y de ahí ya podemos ampliar un poquito más, digamos, la ronda de preguntas, como para estar al unísono de todas las presentaciones que hubieron. Paso con el profesor Pablo Raffelli, es doctor en contabilidad de la Universidad Nacional del Rosario, es con experiencia en normas internacionales de información financiera, responsabilidad social corporativa, reporte de sostenibilidad. ah, y bueno, ha tenido más de 10 años de experiencia en enseñanza de cursos de pregrado, posgrado en universidades argentinas, con publicaciones en revistas científicas y participación también activa en congresos. Cuenta con experiencia en gestión de investigación, desempeñándose como miembro interno del Consejo de Centro de Estudio de Contabilidad, Auditoría y Costos. Y bueno, yo le presento con el tema que también está al portas con jefas, Non-Financial Determinants Influencing Sustainable Development Goals, Disclosure in Traditional Banking Institutions in Latin America. Bueno, profesor Raffelli, adelante. Muchas gracias, Néstor, Maylin y Luis, por la oportunidad. No sé si comparto yo, Maylin, o me comparten desde ahí. ¿Me escuchan? Sí, profesor, como usted crea conveniente, yo tengo su presentación, pero si usted prefiere presentar, no hay problema, sí. Sí, no hay inconveniente. Si quieren, presento desde aquí. ¿Ahí me ven bien o...? Nosotros aquí en Argentina somos más del Google Meet también, más que del Zoom, pero a ver, voy a tratar de... ¿Ahí está bien? ¿Se ve entero? O si no, mejor No, compartan ustedes. sí se ve, Pablo. Solo ponlo en modo presentación ahí abajo para que se vea mejor. Ah, Y ahí se ya ve. está. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, como bien comentaba Néstor, es un artículo publicado hace poquito, hace 3 meses en la revista Jefas, y yo los escuchaba hablar a través de la grabación que dejaron en YouTube del primer día de esta semana de innovación e investigación. Y son dos temáticas, bueno, en realidad tres temáticas, porque también hablaban de la sostenibilidad en acción. Son las tres temáticas que yo utilizo mucho en mi tesis doctoral, que todavía no deposité, estoy por depositarla en estas semanas, justamente, así que estoy en eso, y este artículo es una parte de mi tesis doctoral, en la cual, eh, hablando solo o meramente de las temáticas del artículo, me gusta presentar, como mencionaba el doctor Leiva, un cuentito, ¿no? O cuestiones preponderantes que llevan al planteamiento del problema de investigación. En este caso, una de las temáticas centrales de mi trabajo, obviamente, es el desarrollo sostenible. Eso lo medimos a partir del año 2015, septiembre de 2015, con la creación de la Agenda 2030
de la ONU, gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también, se crean estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que poseen 169 metas con el fin de cubrir las 3P que llamamos en inglés, las 3P que llamamos en inglés, que son partnerships, alianzas, paz, prosperidad, planeta y personas, dejando un poquito de lado lo que eran los anteriores objetivos del milenio. Estos ODS vienen a desafiar a las empresas o a los entes privados que unifican sus metas sobre sostenibilidad con gobiernos nacionales y con la comunidad o la sociedad civil en particular. Esto lo hacen a través de, o cómo nosotros podemos conocerlo, a través de la rendición de cuentas, de la accountability en reportes de información no financiera o reportes combinados, según sea el caso, pero siempre la rendición de cuentas a los grupos de interés. En este caso, mi tesis en realidad se relaciona en 4 patas: los bancos tradicionales, las fintech latinoamericanas, la inclusión financiera y sus variables de acceso y uso, y el desarrollo sostenible, como pata grande de mi tesis. En este trabajo en particular solo nos referimos a los bancos tradicionales porque es información obtenida de ellos. La fintech y la parte de variables de inclusión financiera quedan un poco abstraídas en mi tesis completa, ¿no? Pero bueno, sí queda claro que nos estamos refiriendo a un sector que no siempre se utiliza o a veces es dejado de lado por sus particularidades en muchos estudios de investigación. En este caso, obviamente, yo me centro solo en ese sector financiero, en este caso puntual, en bancos tradicionales latinoamericanos, ¿sí? Y este vínculo entre las 4 patas, como yo les comentaba, se refleja en que los beneficios que el desarrollo del sector financiero provoca en la mejora de la inclusión financiera se observa en la búsqueda de la sostenibilidad por parte de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, como mencionaba. En específico, en este artículo en particular, nosotros relacionamos objetivo de desarrollo sostenible, recordemos que es la forma de medir actualmente más utilizada, de medir el desarrollo sostenible, que hoy mencionaban un poquito los profesores Núñez y Leiva, la responsabilidad social corporativa. Bueno, ya ahora se habla de un término más holístico, como es el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea por parte de los entes privados o por parte de los países directamente, o de la comunidad, o de las universidades, el tercer sector, entre muchos otros. Entonces, la priorización dentro del modelo de negocios, dentro de la estrategia, dentro de la comunicación en sus reportes de los objetivos de desarrollo sostenible, ha venido incrementándose exponencialmente en los últimos años. Y como yo les mencionaba, desde la creación en septiembre de 2015, de todo lo que es información sobre sostenibilidad se ha incrementado. Al tener un marco, un modelo como esta Agenda 2030, ha llevado a que las empresas o los entes privados tengan una meta, tengan un fin y, bueno, incrementen en esa divulgación sobre sostenibilidad, ¿no? Con el fin de satisfacer expectativas de los grupos de interés y de conservar legitimidad. A su vez, nosotros, esto a través del reporting, de la rendición de cuentas o la accountability, como les mencionaba recién, existen ciertos determinantes o factores explicativos que conllevan a que las empresas muestren o prioricen más o menos objetivos de desarrollo sostenible o información sobre sostenibilidad en sus reportes, como puede ser el país de origen, el sector económico, en este caso tenemos un sector único, ¿no? Pero bueno, pueden ser variables o determinantes que influyen en informar más o menos. Por ejemplo, el modelo de negocio, la cultura de la empresa, composición de gobernanza, como hablaba hoy el primer doctor que expuso su trabajo, y eso nos conlleva a un objetivo de investigación para este trabajo en particular, que es examinar los determinantes no financieros en la divulgación sobre objetivos de desarrollo sostenible por parte de bancos tradicionales latinoamericanos. Esto yo en la perspectiva teórica me sustento en 2 grandes teorías, como son la teoría de los stakeholders, por un lado, de Freeman del 84, en la cual nos dice que las empresas responden a las demandas de los grupos de interés buscando una ventaja competitiva, ¿no? Y eso es lo que pasa, que los grupos de interés presionan a las empresas para divulgar sobre sostenibilidad, sobre el impacto social, sobre el impacto medioambiental, la neutralidad de carbono, como mencionaban recién los otros autores. Y luego también estamos apoyados en la teoría de la legitimidad, en la cual las empresas se vinculan con la sociedad civil a través de un contrato social en el cual se comprometen a llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? En cuanto a la revisión de la literatura, no me quiero meter mucho y no hacerles perder tiempo en este sentido, pero
me voy a referir más adelante a lo que es el desarrollo de las hipótesis, pero bueno, yo lo dividí en 4 subtítulos en general, en el cual son, primero por un lado, revisión de literatura de desarrollo sostenible, de divulgación de información no financiera, de determinantes en divulgación sostenible y de entidades financieras y su aporte a los ODS. Entonces, como les comentaba, el trabajo presenta 6 hipótesis. La primera de ellas, todas se relacionan en cuanto a la divulgación de ODS por parte de los bancos tradicionales. Recordemos eso. Y la primera hipótesis como factor explicativo o variable individual sería el tamaño del consejo. ¿Qué quiere decir? Está muy estudiado, se hizo una revisión exhaustiva de la literatura en la cual otros trabajos, ya sea en el sector financiero o en otros sectores, hayan utilizado estas variables como determinantes de divulgación de información no financiera o de divulgación de información sobre objetivos de desarrollo sostenible, de accionar sostenible que haya cumplido la empresa, ¿no? Entonces, esta primera hipótesis lo que nos dice es que los consejos más grandes suelen tener mayor diversidad de personas, ¿no?, dentro de administradores y experiencia en temas de sostenibilidad. Como que da la apertura a un abanico de distintas opiniones y bueno, hay trabajos que dicen que sí, que han encontrado una relación significativa y positiva, otros que no, como ahí menciono algunos pocos, y otros no significativos, en este caso no. Pasamos a la segunda hipótesis, que es de mi trabajo, que es independencia del consejo. ¿Qué quiere decir? Que los consejeros independientes, cuanto más independiente quiere decir que no posean parte de la sociedad, ¿no? Aportan cierta legitimidad a la empresa y tienden a dar más importancia a resultados en materia de sostenibilidad. Eso es lo que se ha estudiado en la literatura y ahí vemos algunos casos que lo han encontrado positivo y otros no significativos. En cuanto a la diversidad de género, que una mayor proporción del laboreo de las mujeres, o sea, del laboreo femenino dentro de la empresa, conlleve una práctica más sostenible o más socialmente responsable al haber una mayor diversidad, ¿no? Diversidad de género dentro de la empresa. Cuarta hipótesis. Siempre recordemos que todas las hipótesis son factores explicativos de mayor divulgación, ¿sí?, sobre sostenibilidad. El Comité de Sostenibilidad, que en el Consejo de Administración haya o no haya un Comité de Sostenibilidad, cambia rotundamente, según estudios anteriores, el señalar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Algunos encontraron relaciones positivas, otros no significativos, como Pizzi et al., que es un gran trabajo sobre determinantes no financieros de divulgación de sostenibilidad. Reporte integrado. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Que aquellas empresas que realizan el reporte integrado a través de IRC van a dar un valor mayor a aquellos que no llevan este formato de reporte. Quiere decir que no es un reporte combinado en el cual muestran valor financiero y social y sostenible, ¿no?, y medioambiental también. Entonces, se establece, gracias a la revisión de la literatura, que si aquella empresa realizó un reporte integrado, va a obtener mayor cantidad de importancia en su divulgación de objetivos de desarrollo sostenible. Y la sexta hipótesis, la última, es el aseguramiento de este reporte no financiero, ¿no?, de información no financiera, a través de alguna de las Big Four. Si lo aseguró este reporte de sostenibilidad, porque recordemos, en algunos países no es obligatorio y tampoco es obligatoria su auditoría, ¿no? Bueno, si está asegurada, en realidad su aseguramiento, quiere decir o conduce a mejores evaluaciones sobre sostenibilidad y mayor validez y credibilidad en cuanto a los grupos de interés. Entonces, si la planteamos a estas hipótesis, yo tengo mi cronómetro acá para no pasarme el tiempo, pero bueno, si planteamos estas hipótesis las podemos clasificar en gobernanza corporativa, en características de los empleados y características del reporte. Todo este trabajo se lleva en una contextualización específica en Latinoamérica, en bancos latinoamericanos tradicionales, 4 bancos latinoamericanos tradicionales por país, de los 6 países con mayor PBI a precios actuales en millones de dólares, que son Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. El diseño de investigación es un enfoque cuantitativo con alcance explicativo y de tipo longitudinal. Realizamos un modelo de regresión lineal múltiple, ¿no?, de mínimos cuadrados ordinarios entre los determinantes no financieros y la divulgación y cumplimiento de los ODS en 4 entidades financieras, como les decía, desde un periodo, es longitudinal, como mencionaba, un periodo que va desde los reportes del 2017 al 2023 y se realiza análisis de contenido de 168 reportes de información no financiera para obtener todas estas variables que mencionaba hoy. No quiero mucho ahondar en esto por el tema del tiempo escueto, pero acá explico las variables y cómo se miden.
las mismas de las 6 hipótesis y agrego 2 variables de control que son para mitigar el efecto sesgo de la variable emitida, como son el año del reporte y el SDG index por país. Y la variable dependiente de mi trabajo o de nuestro trabajo, recordemos, es un índice de cantidad de divulgación de ODS por reporte por país, por empresa, perdón. Los resultados, bueno, nos dan que una bondad de ajuste satisfactoria, conteniendo un R cuadrado del 0.381 y un R cuadrado ajustado del 0.350, lo que nos dice que el modelo explica en el 38-35% de la variabilidad de la variable dependiente, y las 6 variables explicativas adicionan valor estadístico significativo al modelo. La única, bueno, como acá tengo en el resumen, la única no significativa en sí, en cuanto a la relación propuesta, es la presencia de un comité de sostenibilidad dentro del Consejo de Administración. Luego encontramos que nosotros esperábamos una reacción positiva o una relación positiva entre el tamaño del board y la divulgación de ODS, y encontramos un resultado negativo, significativo claramente. Luego, la independencia del board, proponíamos una relación positiva y se encuentra una relación positiva y significativa. En la diversidad de género proponíamos una relación de propuesta positiva y se encuentra un resultado negativo y significativo. Y por el otro lado, las dos más grandes en cuanto a significatividad son el haber presentado bajo el formato del IIRC, por un lado, positiva y se encuentra positiva, y que haya sido asegurado el reporte, a su vez, por alguna de las Big Four. También encontramos positiva esa relación. Por lo cual, en cuanto a la discusión de resultados, podemos decir que la independencia del Consejo de Administración es muy importante en cuanto a que obtuvimos hallazgos iguales a, por ejemplo, en este caso que menciono, Martínez Ferrero y García Meca del 2020, que conllevan una mayor divulgación de ODS siempre que haya mayor independencia en el Consejo de Administración. Por otro lado, el lineamiento con el IRC, como les mencionaba, del reporte integrado, las normativas del reporte integrado, conllevan también una mayor divulgación y comunicación sobre ODS, como encontraron otros trabajos del año 2023 o de 2020. La auditoría por parte de las Big Four también ofrecen un nivel de confianza y credibilidad mucho mayor que no tenerlas, ¿sí?, en estos reportes de sostenibilidad, y también encontramos el mismo resultado que Reimbach et al. Del 2018 y Rosati Faría 2019. En cuanto, como les mencionaba hoy, a lo que encontramos inverso a lo que esperábamos obtener, es el mayor tamaño del consejo, ¿sí?, que puede indicarnos que haya problemas de comunicación ante un mayor tamaño del consejo, haya problemas de comunicación o de cuestiones primero a solucionar antes de que meterse en lo que es un mundo, ¿no?, como la sostenibilidad. Y después, por otro lado, en la variable de proporción de empleados de género femenino. Nos está diciendo que en realidad no podemos aseverar que un compromiso mayor se dé siempre que haya mayor relación, laboral femenina. Y en cuanto, bueno, en contexto y aporte de este estudio, obviamente, como les mencioné, analizamos factores no financieros que incidan a la divulgación de objetivos de desarrollo sostenible de bancos tradicionales de 6 países latinoamericanos durante ese periodo, combinando un análisis longitudinal, multinacional y datos objetivos de reportes no financieros. En cuanto a los principales hallazgos, los que les mencionaba hoy, de gobernanza corporativa, de características del reporte, reduciendo riesgo de greenwashing con la adopción del aseguramiento y de informes integrados a través del IIRC. En cuanto a factores contextuales, vemos que eran las variables de control, que también son significativas, pero en este caso no era informe estudiarlas, pero sí nos ayudaron a como les decía, reducir el efecto sesgo de las variables. Y quiero despedirme, para andar bien con el tiempo, con esta frase de Jochen Seitz, que fue ex CEO de Harley Davidson, la marca de motos, muchos lo conocerán: la sostenibilidad ya no se trata de hacer menos daño, sino que se trata de hacer más bien. Bueno, y muchas gracias por la atención, espero que hayan entendido. Bueno, en realidad agradecer tanto a Juan Carlos como a Evelyn, a Pablo por las excelentes presentaciones. Lamentablemente estamos un poquito excedidos de los tiempos, por lo cual me da mucha pena, pero probablemente no vas a tener espacio para hacer algunas preguntas o comentarios, que hubiera sido excelente. Pero yo creo que todos los artículos
ya están en Emerald, ya están, digamos, listos, entonces pueden revisarlos. Ahí están los datos de contacto también de los autores por si desean hacerles alguna pregunta o colaborar con ellos. Y de parte de Jefas, de parte de los editores asociados, editor en jefe en mi caso, agradecerles a los autores por su participación. Yo creo que han sido una muestra del tipo de artículos que estamos publicando, de los temas, y sobre todo hacer una selección de artículos basados con investigadores de Latinoamérica, ¿no? Jefa recibe autores, productos de investigación de muchos lugares, de muchos países, pero hemos tratado de armar un panel mucho más latinoamericano, de tal manera que el contexto también es mucho más cercano a nosotros. No me queda más que agradecerles de nuevo a todos por la presencia y que sigan siendo parte también importante de la comunidad de Jefas, tanto como autores, como referees y también como lectores de la revista y colaboradores. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas Gracias por gracias. la atención. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.